Estuvimos tratando el capítulo 8 del libro de Romanos, los versículos desde el 34 hasta el 39. ¿Cómo termina el apóstol Pablo, amados hermanos, con esas explicaciones llenas del Espíritu que nos permiten a nosotros gozarnos verdaderamente? Ustedes saben que los que han estado atentos, nosotros hemos estado en el libro de Romanos desde el año pasado, hemos estado viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos llegado a ver cómo Pablo verdaderamente está en esta carta eh, tratando, tratando y explicando todo lo que tiene que ver con la gloria que tiene el Evangelio, la gloria del Evangelio. Ahí está Pablo llevándole a los romanos, a esos cristianos que estaban en Roma, la gran metrópoli, la gran urbe, el gran centro del imperio. Estamos hablando de un imperio donde habían cosmovisiones diferentes, pensamientos, ideas, filosofías, donde toda serie de pensamientos llegaban a la capital del imperio, ¿no? Como lo es hoy en día en las grandes ciudades. Ustedes saben que en las grandes ciudades, las grandes metrópolis, que son ciudades cosmopolitas donde se agrupan cantidades de personas, pues confluyen diversas formas de ver la vida, diversas perspectivas, ópticas. Y ahí estaba en Roma los cristianos, estaban los hijos de Dios, y Pablo cuando escribe esta carta estaba pensando, porque Pablo no había visitado Roma, sí tenía la intención de ir a Roma, y quería antes de ir a Roma él envió esta carta antes de él estar allá presente. Y envió esta carta, hermanos, dirigida a los cristianos, y esos cristianos que estaban en Roma venían generalmente de esas dos gran vertientes de lo que se había ido o de lo que iba conformando el cristianismo, porque estaban allí los judíos convertidos, sí señor, había judíos que habían creído en el Señor, habían judíos que habían venido a Cristo. Ustedes saben que el Evangelio nació justamente allá nació el Evangelio en esta tierra, porque el Señor le dijo a la mujer samaritana, sí Señor, la salvación viene por los judíos. Y sí Señor, los judíos, ahí está ese pueblo, ahí está esa nación, que habían seguido la religión que se formó, el judaísmo, y ya para los tiempos del Señor Jesucristo, el judaísmo se había convertido en todo un sistema religioso bastante complejo, pero un sistema religioso que se había quedado solamente con la cáscara, no con la sustancia. Qué bueno cuando nosotros entendemos la importancia que tiene eh, las cosas externas, pero también no nos podemos quedar con solamente lo externo, sino que tenemos que ir a lo profundo. Y el cristianismo, viene el Señor Jesús y el Señor Jesús nos comienza a hablar de las realidades superiores, de las cosas que tienen la sustancia, de lo interno. Y comienza a tratar el Señor con ese ser humano que se ha vuelto religioso, que se ha quedado con lo externo, que se ha quedado con el ritualismo, que se ha quedado con las cosas que verdaderamente no provocan al ser humano a tener un cambio, y ese cambio fue el que justamente vino a establecer el Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino a hablarnos no solamente de un cambio de ideas, de pensamientos, sino que el Señor Jesús vino a hablarnos de un cambio de naturaleza. La naturaleza del hombre tiene que ser transformada. Y es así como Pablo, cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, usted cuando lee la carta a los romanos, el capítulo 1, el capítulo 2, usted va a ver cómo Pablo comienza a tratar a los de su nación, a los judíos, y también cómo comienza a tratar la otra gran vertiente, que eran los gentiles. Los gentiles eran todos los otros pueblos, todas las otras naciones que no hacían parte del pueblo de Dios. Y ahí está Pablo llevando el Evangelio, mostrándole la gloria del Evangelio a esas dos grandes facciones.
tanto a los judíos cristianos como a los gentiles cristianos. Vaya, cómo Pablo podía llegar a explicar el evangelio de tal manera que que los unos y los otros pudieran entender, y cómo los unos y los otros a través del Espíritu Santo podía abrírseles ese nuevo panorama, y el panorama de lo que verdaderamente Dios quiere en el nuevo pacto, porque estamos hablando de que el judaísmo hacía parte de todo lo que tiene que ver con el viejo pacto o el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y ahora Pablo está justamente hablando de esa transición. Él es el que está llevando a la iglesia a esa transición de lo viejo a lo nuevo. Y siempre que hay transiciones, siempre que se necesita cambio, siempre que se necesitan remover cosas, usted sabe que es difícil. Pablo está aquí en la carta a los Romanos. Él está hablando de doctrinas fundamentales que tienen que ver con su vida y la mía. Por eso esta carta ha sido tan fundamental para todos los hijos de Dios a través de la historia de los tiempos, porque Pablo nos está ubicando a nosotros en los procesos espirituales y mostrándonos las grandes verdades del fundamento de la vida cristiana. Y por eso Pablo trata doctrinas fundamentales. Pablo habla en esos capítulos iniciales de la gran doctrina de la justificación. Después de hablar de la justificación, magistralmente Pablo trata la justificación en los primeros capítulos de la carta a los Romanos, y nos lleva y nos pasa a la importancia de la santificación. La justificación es un proceso que ocurre en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu es que nosotros tenemos comunión con Dios. Dios es espíritu y nosotros somos seres que tenemos espíritu, y nuestra comunión con Dios es a través del espíritu. Ahí comienza el gran cambio y la gran transformación de naturaleza que provee el evangelio. Porque el evangelio nos provee no de unas ideas, el evangelio nos provee de una vida, de una persona, de una sustancia que nos permite a nosotros ser transformados. Y del proceso de la justificación nos va a hablar después, capítulos más adelante, de lo que es la santificación, esos capítulos 6 y el capítulo 7 de Romanos. Pero Pablo no solamente queda en la santificación, porque la santificación es el proceso en el cual cada día a día, nosotros vamos siendo llevados a ser conformados a ese diseño que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Dios tiene un diseño, Dios tiene un propósito. Ese es el propósito eterno de Dios. Y a través de ese propósito, Él quiere conformar hijos a la imagen de su Hijo. Eso lo va a explicar Pablo. Va a decir, quiere hijos como su Hijo. No es que usted es la criatura especial del mundo, como a veces nosotros románticamente nos hemos visto. Dios me ama a mí. Sí, Dios te ama a ti. Dios ama al hombre en virtud de que nosotros podemos tener a su Hijo, que a ese Hijo es el que Él ha escogido. Si tú eres amado por Dios, es porque tú tienes la posibilidad de contener a su Hijo. Porque Dios dijo de su Hijo y lo señaló: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él complace a Dios. En la vida de cada uno de nosotros, esa vida de arriba que la trae el Señor es la que agrada al Padre. Y cada uno de nosotros podemos agradar al Padre entre más estemos cohesionados con esa vida. Y ese proceso de ir siendo cohesionados a la vida del Señor Jesucristo, ese proceso de ir siendo transformados día a día, porque usted está siendo transformado, hermano. El mismo de ayer no es hoy. Y si usted es el mismo de ayer, si usted está en la misma condición, quiere decir de que no ha avanzado en su vida espiritual. Y Dios nos ha llamado a que todos avancemos. Él quiere que todos seamos transformados. Y en ese proceso de transformación pasamos por etapas. En el proceso de transformación que se da en nuestra alma, nosotros vamos siendo pasados desde etapas, desde la niñez hasta la ancianidad espiritual. Hay un perfeccionamiento. Eso se llama santificación. Eso se opera es en el alma. Pero el Señor no se ha olvidado tampoco de nuestro cuerpo.
Tenemos un Dios integral, tenemos un Dios que se ha preocupado por mi espíritu, tenemos un Dios que se ha preocupado por mi alma y tenemos un Dios que se ha ocupado por el cuerpo. Nosotros no somos como aquellos grupos que se formaron alrededor del cristianismo y se introducían. Justamente las cartas de Pablo están llenas de esas luchas contra el gnosticismo. Y el gnosticismo era una corriente de pensamiento que aprovechó el cristianismo para él también ir floreciendo. Y el gnosticismo decía que lo importante era lo que el hombre interior, que lo de afuera no importaba, la materia no importaba. Ellos decíamos que con ese mundo gnóstico venía una filosofía griega que decía que lo que importaba era lo de adentro, lo espiritual, lo intangible, lo inmaterial, pero que lo de afuera no importaba. O sea, que lo de afuera era desechable, sí, y que usted con lo de afuera podía hacer lo que quiera. Ese era más el modelo griego, y el pensamiento griego es cuerpo y mente, cuerpo y mente. Ese era el pensamiento de ellos. Pero el Señor Jesús nos vino a decir que Dios está interesado en tu cuerpo también. Este cuerpo ahora te sirve como un vehículo, y ese vehículo un día quedará aquí estacionado. Pero de este cuerpo también va a ser transformado. Y ese proceso de la transformación del cuerpo en la escritura se llama la glorificación. La glorificación. Entonces, por un lado tenemos justificación, santificación y glorificación, que habla de la transformación de nuestro cuerpo, porque este cuerpo mortal será revestido de inmortalidad, porque este cuerpo que tenemos ahora, sujeto a todas las condiciones de este mundo caído, un día va a ser transformado y no vamos a estar sujetos más ni al pecado ni a la muerte. Esa es la promesa del Señor, ¿no? Para que usted también se alegre. Y Pablo aquí en el capítulo 8 de Romanos, él llega hasta ese culmen de la glorificación. Él nos llega a hablar de la glorificación, nos llega a hablar de que somos más que vencedores, así lo tituló la Sociedad Bíblica, ¿no? Desde el versículo 28 hasta el 39 de Romanos 8, Pablo, la Sociedad Bíblica le colocaron el título más que vencedores. ¿Y por qué somos más que vencedores? Porque nosotros tenemos al que venció dentro de nosotros. Y aquel que ha vencido, que vino para vencer, está dentro de nosotros, y Él está operando todo lo que Dios quiere que sea operado en la vida de sus hijos, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el Señor. Y ahí estamos siendo nosotros transformados día a día. Usted está siendo transformado día a día. Usted tiene que, hermano, en esos procesos, colaborar con el Señor. Colaborar. Hay cosas que ya Dios hizo por usted. Todo lo que Dios ya hizo por usted está dentro de su espíritu. Todo lo que Dios, todo el programa operativo ya está instalado. Vamos a decirlo así, como en términos de informática. El software está instalado ya dentro de usted. Se están haciendo conexiones otra vez entre el espíritu y el alma. El alma y el espíritu tienen que ser otra vez enchufados en los lugares que tienen que ser enchufados para que el sistema operativo comience a correr. Perdone que le esté hablando en términos informáticos, pero dada la juventud de los hermanos, creo que es como una manera de poderlo entender. Y el sistema operativo permite de que nuestra alma vaya dejando las viejas cosas, vaya soltando lo que no es, vaya soltando lo que no pertenece a lo nuevo, porque lo nuevo es totalmente nuevo y tiene que ser comprobado por usted, mi hermano. Todos tenemos que comprobar qué significa que estando en esta tierra, nosotros vivamos a la manera de Dios, conforme a lo que Dios quiere, conforme a su voluntad, comprobando con todos los santos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando los hijos de Dios comenzamos a operar como Dios quiere que operemos, entonces vamos nosotros creciendo y cada día nos estamos levantando hasta la estatura del varón perfecto. Y esa es la función y la finalidad del servicio dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo llega aquí
a este capítulo 8 y va terminando. Y como lo veíamos hace la semana pasada, el apóstol Pablo va a decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted lee atentamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, esto va como, voy a utilizar una palabra musical. En música se habla del increscendo. Esto va creciendo como una melodía. Y en esa melodía va creciendo la tonalidad hasta llegar a un punto culmen, ¿no? Y Pablo llega aquí a darnos una seguridad de salvación. Acuérdense que él le está hablando a los judíos cristianos y le está hablando a los gentiles cristianos. Y los primeros los pone a todos en el mismo nivel por allá en el capítulo 1, porque él va a decir que todos somos pecadores. Después por allá va a decir que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo le está diciendo esto a judíos, cristianos. Para ellos ya eso significaba un escándalo, porque ¿cómo así que Pablo nos está rebajando? ¿Cómo así que Pablo nos está diciendo que nosotros también somos pecadores y nosotros somos los hijos del pacto? Nosotros somos los herederos de las promesas. Entonces ahora nos está diciendo que nosotros somos pecadores igual que los gentiles. Pablo va por el Espíritu llevándonos a todos hacia allá hasta llegar a hablarnos de este proceso de la seguridad de salvación, diciendo de, bueno, sea usted gentil, ¿usted está en Cristo? Sí. Sea usted judío, ¿está en Cristo? Sí. Quiero decirle que si Cristo está en usted, nada te podrá ahora separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Dios lo que te dio no te lo quita, nunca te quita lo que te da. Por eso debe ser tu seguridad. Tu seguridad no debe estar centrada en tus cambios emocionales, porque hay veces que yo siento que estoy más cerca, pero hay veces siento que estoy muy lejos. Hay veces yo siento que estoy en lo alto, pero a veces siento que estoy en lo más profundo. Hay veces siento que estoy en el cielo, pero a veces siento que estoy como allá en el infierno. Entonces el Señor dice, tú no puedes basar la seguridad que Dios te da en las Escrituras en tus emociones, en tus sentimientos, en tus maneras de pensar caídas, porque el hombre ciertamente, el ser humano, pues actúa circunstancialmente y actúa bajo conveniencias. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, Dios no actúa así. Dios te ha amado con amor eterno. Y desde el momento mismo que tú recibiste y aceptaste lo que Dios quería que aceptaras, porque Dios proveyó un Salvador, y si tú aceptaste ese Salvador, ahora tú tienes entonces todo lo que Dios requiere para que tú comiences a vivir tu vida en Él. Y si Él te lo ha dado, puedes estar seguro que no hay nada que podrá separarte de lo que Dios te ha entregado. Esto es maravilloso. Pablo deja a todos, los deja inmersos, a judíos y a gentiles cristianos, los deja todos inmersos en una seguridad donde ellos podían de alguna manera estar viendo desde la óptica de Dios cómo es que Dios había operado la salvación. Dios operó la salvación para darte algo, para otorgarte algo que Él no quiere quitarte, ni va a quitarte. Es algo que Dios te ha dado. Dios no se arrepiente de lo que te ha dado. Después de que Pablo llega allí, vamos a ir cambiando de lo que Pablo va a decir ya es al capítulo 9 de Romanos. Porque esta noche vamos a comenzar a ver es el capítulo 9 de Romanos. El capítulo 9 de Romanos es un capítulo, como yo les decía, muy difícil porque el capítulo 9 ha servido para que hayan surgido dos facciones grandes dentro del cristianismo. El capítulo 9 ha hecho que se hayan conformado
dos vertientes de modo de ver y de interpretar la salvación, y justamente la salvación de la cual Pablo está hablando. El capítulo 9 ha hecho que unos hermanos miren de una forma y otros miren de otra forma. O sea que el capítulo 9 forma una dicotomía de pensamiento en el gran mundo de los hijos de Dios. ¿Cómo lo vamos a manejar nosotros, hermanos? Por supuesto que al ver estas dos corrientes, al ver estas dos divisiones de formas de pensar, pues yo tendré que explicarle más o menos una y la otra y decirle cuál es la que más he visto a través de estos años de mi vida en el Señor. ¿Cuál es la que encuentro más correspondencia? ¿Cuál es la que le veo la mayor uniformidad con lo que toda la Escritura dice? No porque un hermano tenga la otra forma, ni este tenga la otra forma de pensar, ya no son hermanos. Nosotros tenemos que salir de esa inmadurez. En temas que son esenciales, tenemos que ser muy, muy estrictos, pero en temas que no son esenciales, tenemos que ser muy abiertos para considerar a los otros que son también hermanos. No sé si me hago entender. ¿Estamos claros allí, hermanos? ¿Sí estamos? A ver, el hermano Wilson, ¿qué entiende allí, hermano? Sí, mi hermano, que el tema que vamos a abordar es bastante de poner mucha atención para que podamos darnos cuenta de esas dos vertientes o corrientes de creyentes que han dividido al pueblo del Señor y han separado a la iglesia o la han mutilado precisamente porque no tienen esa madurez que usted acaba de mencionar de saber que pueden haber hermanos que todavía o no han comprendido bien lo que el Señor quiere mostrar a través de este capítulo 9 que vamos a estudiar hoy y que debemos guardarnos y cuidarnos de eso. Y que pues debemos tener muy claro que el espíritu que hemos recibido, la unción, ella misma nos enseña y dejar de tener un corazón enseñable para que podamos ser guardados de no entrar en esa inmadurez de las divisiones. Gracias, hermano Wilson. Efectivamente, aquí vamos a tratar de ver algo de las dos, porque en el mundo cristiano yo les he dicho a ustedes que a veces hay polarizaciones en formas de pensar. Aquí tenemos que tratar de centrarnos más que una polarización de un lado o del otro, es como tratar de pedirle al Señor que nos lleve a la centralidad de su Hijo, porque viendo claramente a su Hijo, yo creo que vamos a ir entendiendo todas las cosas. Y creo que la iglesia tiene que avanzar hacia esa madurez, hermanos. Las dos corrientes que se han formado cuando usted lee el capítulo 9 de Romanos son dos corrientes que actualmente están y siguen. Estas corrientes no es que lleven tampoco desde el comienzo de la iglesia, porque esto se formó fue más por allá en el siglo XVI, que comenzaron las dos perspectivas como una en contra de la otra. Una abiertamente se llama calvinismo y la otra se llama arminianismo. ¿Cómo ven las dos corrientes? ¿Cuál es la cosmovisión de esas dos corrientes? Usted dirá, ay, pero hermano, ¿usted para qué nos vamos a meter en eso? Es necesario, porque cuando tú oyes a un hermano, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, cuando tú lo oyes hablar, pues tú ya sabes más o menos cómo él tiene la cosmovisión de la salvación. Porque esto tiene que ver es con la salvación. ¿Cómo ven estos hermanos la salvación? ¿Cómo ven los hermanos que vienen de esa corriente calvinista la salvación? ¿Y cómo ven estos hermanos la corriente, o cómo ven la salvación los arminianistas? Y cuando hablamos de calvinismo, hablamos de hermanos que son influenciados por un hermano que era de apellido Calvino. Y lo mismo cuando hablamos de arminianismo es de otro hermano que era de apellido Arminio. O sea que tenemos dos grandes cosmovisiones para ver el capítulo 9. Cada hermano de estos considera la salvación y ve que Dios ha provisto la salvación de dos formas diferentes. Como le digo, yo no puedo decir, al considerar la salvación ellos así,
estos están terriblemente mal, no son mis hermanos, están en la olla. No, no. Hay hermanos a través de la historia de la iglesia muy hermosos, muy estudiosos, que vienen de la corriente calvinista. Y hay hermanos también preciosos, muy hermosos, muy preparados, que vienen de la corriente arminianista. Los hermanos calvinistas, cuando ven este pasaje, para poder ver este pasaje, yo tengo que darles a ustedes esta introducción para que ustedes digan, bueno, el hermano Vela nos está diciendo las dos cosas, pero vemos que él se está orientando a explicarnos a través de esa cosmovisión como de pronto él ha entendido. Entonces, nosotros vemos que los hermanos calvinistas, cuando hablan de la salvación, ellos se centran en la soberanía de Dios para decir de que Dios es soberano, y creo que todos estamos de acuerdo que Dios es soberano. Y cuando decimos que cuando ellos dicen que Dios es soberano en el plano de la salvación del ser humano, ellos dicen que desde antes de que todo fuese, Dios ya había, en su soberanía, Él ya había predestinado quiénes eran los que iban a recibir la salvación. Me explico. Antes de que todo existiera, Dios, en su soberanía, Él determinó cuáles personas eran los que un día iban a recibir la salvación. Entonces, ellos, cuando aparece la palabra predestinación, creo que nosotros estuvimos hablando de la predestinación cuando vimos el versículo 28, ellos dicen y hablan de que esa predestinación es incondicional, o sea que Dios escogió en su soberanía, Dios quiso, Dios hizo, nada tiene que ver el ser humano en eso, el ser humano simplemente recibe esa gracia porque Dios quiso. Dios quiso que este fuera así. Él en su soberanía sabe quiénes son y quiénes no son, porque Él ya escogió. La misma corriente de los hermanos calvinistas, ellos dicen que el ser humano está totalmente muerto. La Biblia habla de eso, ¿no? La Escritura. Y dice que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y si está muerto, entonces no puede el hombre hacer nada por su salvación. Es decir, para que usted pueda ser salvado, Dios lo tiene que tocar a usted y levantar a usted porque usted está muerto. Entonces, Dios elige incondicionalmente a un hombre que se encuentra totalmente depravado y Él salva limitadamente a aquellas personas que Él ya de antemano ha llamado, seleccionado y que ahora les brinda a esas personas una gracia, esa gracia irresistible para que ellos puedan venir a Dios. O sea, Dios los toca a los que están muertos y Dios levanta a los que están muertos porque Él quiere a esos levantar. En términos generales, ese es como el pensamiento de los hermanos calvinistas. Hoy en día, cuando ustedes van a las redes sociales, los hermanos reformados tienen esta forma de pensamiento. Hay muchos hermanos que están en el internet hoy, que están en las redes, que son hermanos muy, muy estudiosos, hermanos, yo diría que son bastante académicos. Usted se goza cuando lo oyes tratar a ellos temas, porque ellos tienen esa particularidad de estudiar las escrituras de tal manera que responden académicamente y razonablemente a preguntas que tenemos los hermanos y vienen de esta corriente calvinista. ¿Estamos de acuerdo hasta allí, hermanos? ¿Se perdieron? Creo que no, ¿no? Estamos allí. ¿Cuál es la otra corriente? El arminianismo. Bueno, ¿qué es lo que piensan los hermanos de la corriente arminianista? Ellos creen que la predestinación
se basa en la presencia de Dios y la voluntad del hombre. Es decir, Dios sí conoce quiénes van a ser salvos. Siempre ha conocido quién va a ser salvo porque Él es Dios, Él conoce todo. Y Dios ha querido que el hombre participe también en la salvación a través de la fe. O sea, que la gracia de Dios no está limitada para algunos que Dios ha escogido, sino que la gracia de Dios está disponible para todas las personas. Entonces, los hermanos arminianos que tienen esta forma de pensar, ellos dicen que la soberanía de Dios no puede llevar a Dios a ser injusto. La soberanía de Dios no puede llevar a Dios a decir quiénes van a ser y quiénes no van a ser. La soberanía de Dios estaría formando también un gran equilibrio con el libre albedrío que tienen los seres humanos, porque Dios nos dio a todos los seres humanos libre albedrío. Y con ese libre albedrío, pues nosotros podemos también decidir. Y hay muchos versículos que hablan sobre eso, ¿no? Cuando Dios dice, he aquí yo pongo sobre ti el camino este que está aquí a la derecha y el que está a la izquierda. Yo quisiera que tú escogieras el camino de la vida, que está a la mano derecha. Y no quisiera que escogieras el camino de la muerte, pero tú eres libre para escoger. Entonces los hermanos arminianos no ven que se riñe al hablar de la soberanía de Dios con el libre albedrío que tiene el ser humano. Entonces yo creo que son dos extremos, dos formas. Hay hermanos que están más con uno, más con otro, hay otros que tienen algo de uno y algo de otro. Pero yo quiero que esta noche, con esa introducción, vayamos como viendo qué es lo que podemos entender y saber si aquí en el capítulo 9, porque el capítulo 9, sobre todo los hermanos que vienen de la corriente calvinista, han dicho que Pablo lo que quería era explicarnos en el capítulo 9 acerca de la salvación y cómo Dios, a través de esa forma de pensar, de su soberanía, Él escogió a quien Él quiso. Entonces algunos hermanos dicen, Pablo en el capítulo 9 va a comenzar a explicar cómo es que Dios elige y escoge a las personas que Él quiere, y algunos hermanos lo ven así. ¿Hasta ahí estamos, hermanos? Perdone que es un poco esto como de teológico, pero es importante. ¿Estamos bien? Bueno, gloria a Dios. Voy a hacer una pequeña cuñita allí, si usted me lo permite, porque yo le dije a usted que este embrollo se formó a partir del siglo XVI y hubo mucho la influencia de un hombre católico para que se formara esto, y nada menos que fue el famoso San Agustín, con su forma, con su filosofía, porque ustedes saben que San Agustín fue un hombre que tuvo mucha forma de expresar y de hablar y de filosofar sobre las escrituras, ¿no? Y fue un gran hombre de Dios, no lo podemos decir que no, pero era católico y él tenía una forma de pensar. Y fue San Agustín el que comenzó a enseñar que Dios elegía a ciertas personas para ser salvas y a otras para destrucción, y que Dios había endurecido los corazones para que no crean, estando predestinados a perdición eterna. Ese pensamiento viene mucho de Agustín, que el hermano Calvino caló en el hermano Calvino. Entonces, ese pensamiento de Agustín la tomó el hermano Calvino, y Calvino fue como quien la articuló y la popularizó dentro del cristianismo. Eso lo hizo específicamente más Calvino, y Calvino fue el que comenzó a trabajar en esto, y después vino este hermano Arminio y vino en contra de lo que estaba diciendo Calvino, ¿no? Y ahí se formó ese
ese gran debate, digamos que ha durado todo desde el siglo XVI hasta nuestros días. Pero yo quiero que nos enfoquemos esta noche, hermanos, ya sabiendo usted que existen esas dos formas de pensamiento, quiero que nos enfoquemos en algo. Usted ha venido estudiando conmigo la carta a los Romanos hasta el capítulo 8 y yo le he venido hablando a usted de que Pablo está hablándonos de cómo nos está explicando cómo es esa gloria del Evangelio. Y Pablo nos va a decir y nos va a explicar cuál es ese proceso espiritual. La pregunta sería, para comenzar a abordar el capítulo 9, ¿qué es lo que Pablo quiere comunicar en el capítulo 9? Quiero que usted se enfoque en eso, más bien en esa pregunta. O sea, usted no puede descontextualizar un capítulo y decirme que Pablo lo que va a hacer es una explicación de la salvación y Pablo va a decir que Dios elige a los que él quiere y Pablo va a decir que él sabe que Dios desde antemano ha escogido a la gente que quiere que se pierda y que eso es la explicación que va. ¿Cómo podemos cuadrar eso, hermanos, en algo, en un contexto que la Escritura nos está hablando de corrido y nos está dando es una forma de pensamiento y Pablo está dando aquí algo más al pensamiento de lo que él viene diciendo? O sea, ¿qué era lo que Pablo quería comunicarle a la iglesia a Roma? ¿Qué era lo que él le estaba comunicando? Yo creo que ustedes aquí, por favor, no se pierdan, hermanos. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17, usted se da cuenta que Pablo tiene como meta en el libro de Romanos, hablo ya del contexto general, hablo del contexto general para irme a lo específico. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 16 y 17, yo quiero que lo leamos porque dice Pablo lo siguiente. Creo que cuando usted arranca desde aquí, se va a dar cuenta de que todo lo que Pablo está diciendo tiene una razón de ser. Este capítulo 9 hace parte de esa razón de ser. Y Pablo está diciendo lo siguiente en el versículo 16 y 17. ¿A quién me lee ese versículo 16 y 17? A ver, ¿qué hermano me lo lee? A ver, el hermano Javier Sepúlveda. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Javier. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, hermano Javier, muchas gracias. Hermano Javier, no se me vaya usted ahí que acaba de leer. Usted que acaba de leer allí, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué Pablo está diciendo? ¿Qué cree usted que el apóstol Pablo está diciendo allí, hermano Javier, en sus palabras? Pues hermano, yo lo que entiendo es que todo es por fe, que el Evangelio es por fe. Ya. Lo que nos quiere decir, que primeramente pues a los de la promesa de Dios, que son a los judíos, y después a los griegos, o sea, a los gentiles. Ya. A nosotros. Y que pues que no tenemos que tener vergüenza, que debemos es como creer y tener fe en el Evangelio de Dios. Es lo que yo entiendo. Bueno, muy bien, hermano Javier, muy bien. Gracias. Gracias por la participación. Okay. El hermano Javier tocó aspectos claves de lo que está diciendo ese pasaje. Póngale atención, hermano, a ese pasaje. Dice Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, y dice muy claramente el hermano Javier, bueno, Pablo le estaba escribiendo a los romanos, no, a los judíos y a los griegos cristianos. Y él les está diciendo a ambos grupos en esta carta, quiero decirles y comunicarles una cosa, el Evangelio es poder de Dios para salvación. A ambos les está diciendo lo mismo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, recuerde usted que los judíos tenían una forma de pensar de que ellos eran el pueblo elegido. Pero ahora Pablo les está diciendo, ojo judíos, la salvación no solamente es para ustedes, también es para los gentiles. Y esto se puede operar porque Dios nos ha dado el Evangelio. Y el Evangelio tiene una sustancia.
Y la sustancia del evangelio es una persona, que es su hijo, el hijo de Dios. El evangelio va a operar en usted, es lo que Pablo está diciendo, pero la operación del evangelio es con poder, pero poder de lo alto, porque para poder transformar una naturaleza se necesita poder. Y es que nosotros los cristianos, cuando nos hablan de poder del Espíritu, nosotros enfocamos el poder es hacia afuera, las manifestaciones del Espíritu en las cuales yo creo. Yo creo en las manifestaciones de poder del Espíritu. Está bien que las creamos, pero cuando nosotros comenzamos a ir entendiendo la manifestación de ese poder dentro de nosotros, nos damos cuenta que ese poder está muy relacionado es con la capacidad de transformación que tiene el evangelio. Porque es que usted sabe qué significa cambiar una naturaleza a otra naturaleza. Yo no sé si me hago entender. Te voy a hacer la pregunta. ¿Puede el hombre, por sus métodos, decir, voy a cambiar la naturaleza de este gato para que ahora ya no sea gato, sino que sea perro? ¿Ustedes creen que ha sido posible eso? No, hermano, no. No. Ni en la ciencia más avanzada. Y voy a decirle una cosa, yo soy biólogo genético de formación, y ni en las ilusiones más avanzadas de la biología se puede pensar que un ser humano puede cambiar de naturaleza a cualquier cosa. Ni siquiera una bacteria. Usted puede decir, voy a cambiar esta salmonela a que sea E. coli. ¿Puede hacer alguien eso? No, pero el evangelio sí puede, porque lo que Dios hace es poder de él. ¿Y qué es lo que él hace? Una transformación. Y esa transformación tiene que ver con un cambio de naturaleza. Es que nosotros habíamos estado en una naturaleza caída, la naturaleza adámica. Eso es una naturaleza diferente a la naturaleza de creación. Y ahora Dios te da la posibilidad de tener la naturaleza del Hijo de Dios dentro de ti. Esa es la otra naturaleza. Y Dios quiere que haya ese cambio de naturaleza y que tú puedas entrar en la nueva naturaleza. Y eso tiene que hacerse por un poder, pero ese poder no lo tiene ningún hombre. El hombre lucha con eso, el hombre quiere cambiar. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay muchas personas que quieren cambiar? ¿Cuántas personas, cuántos alcohólicos no han dicho, yo no he podido, yo he querido, pero no he podido? ¿Cuántos terminaron su vida metidos en un vicio? ¿Cuántos terminaron su vida sumergidos en algo en lo cual ellos querían, pero no podían? ¿Cuántos han fracasado en terapias de esto, terapia de aquello, terapia de esto, pero no se ha podido y no han podido? Resulta que Dios sí. Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice a todo aquel que quiere, hermanos, a todo aquel que En él cree. pero dice para algunos que creen o a todo aquel. A todo aquel. ¿Y quién es todo aquel, hermano Wilson? O sea que ahí opera lo que usted está diciendo, hermano. Esto no es al azar, como de pronto una corriente pretende mostrar que el Señor escoge entre tantos seres humanos, escoge algunos, y ahí en este versículo está diciendo que todo aquel que cree, o sea, nos está dando a nosotros, les da la facultad de creer para poder nosotros llegar a tener la vida de Dios en nuestras vidas. Amén, hermano Wilson, amén. Es a todo el que cree, a todo el que cree, y todo el que cree es todo. Y va a decir aquí el apóstol Pablo, claro que él estaba escribiendo la carta a las dos grandes vertientes del cristianismo, que eran los judíos y los gentiles. Y los gentiles era a todo aquel judío que creía, y a los gentiles, pues a todo aquel gentil que crea. O sea que no es que Dios esté haciendo acepción de personas, sino que Dios está diciendo, esto está abierto, el evangelio está abierto a todo aquel que cree. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén, hermano. Amén, hermano. Amén. A todo el que cree, porque es que Dios le ha dado fe a todos. A todos los seres humanos tienen la capacidad de creer. Aquí te estoy confrontando con algo, porque Dios ha dicho
que todos tienen la capacidad de creer. ¿Y usted por qué dice eso, hermano? Porque a todos los seres humanos Dios les dio corazón. Y cuando hablo de corazón no me estoy refiriendo del órgano físico, me estoy refiriendo del órgano del ser humano interior. ¿Qué dice, hermano Wilson? Sí, podemos mirar, hermano, bien esto que nos está enseñando mi hermano, que como Judas Iscariote, ¿no? El Señor escoge 12, pero en Judas pasó que él tuvo la oportunidad de creer y no creyó. O sea, no le dio el corazón a Dios. Y si Dios no tiene nuestro corazón, no tiene nada. Amén, hermano Wilson. O sea, desde que usted sea ser humano, usted tiene la capacidad de creer. Y te voy a explicar eso. ¿Usted cree que todos los seres humanos no tienen la capacidad de creer? Todos tenemos que vivir por lo que creemos. ¿Cómo así? Claro, hasta el más agnóstico o hasta el que no cree en Dios, el ateo, esa persona te va a decir a ti, nos vemos, tenemos una reunión este sábado, no, nos vemos el sábado. ¿Esa persona tiene capacidad de creer o no? Le hago la pregunta aquí a la sala. ¿Tiene capacidad de creer cuando dice nos vemos el sábado? Sí, hermano Carlos, sí. ¿Por qué tiene capacidad de creer, hermano Javier? Porque él está mirando, cree que se va a ver, o sea, creen que se van a ver, se van a encontrar. Tiene una creencia que se van a poder reunir. Claro. Para que usted le diga a otro, nos vemos este sábado, es porque tú tienes que creer que vas a estar ese sábado presente. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tú vas a llegar al sábado. ¿Quién sabe si tú vas a llegar al sábado? Entonces tienes que creer. Cuando tú haces un negocio, cuando tú te montas en un viaje, en un avión o en un vehículo, bueno, nos vemos allá, dentro de 2 horas o dentro de 8, tú tienes que creer. Ahora, lo que está diciendo el Señor es que Él a todos nos dio esa capacidad de creer, porque si no pudiéramos creer estaríamos entonces mal, no podríamos vivir. Mientras usted tenga un corazón, usted tiene la capacidad de creer. Ya sea que usted diga, yo no creo en nada, pero cuando usted dice no crea en nada, lo que usted está diciendo es yo creo en mí mismo. Eso es. Pero usted debe saber que todos tenemos la capacidad de creer, porque para eso Dios nos puso el corazón. Te voy a decir esta noche algo, apúntalo por ahí. Dios te dio el corazón a ti para 2 cosas. Dios te dio el corazón a ti para 2 cosas. Para eso nos puso Dios corazón a los seres humanos. Los seres humanos podemos entender de las cosas de arriba y de las cosas de abajo, de lo que es espiritual y de lo que es terrenal. Y Dios te dio a ti ese órgano espiritual que se llama corazón para 2 cosas. Número 1, para que tú le ames. El ser humano está capacitado para amar a ese ser que no ve, porque Dios lo diseñó así, y aunque no vea, Él puede amar lo que no ve. Para amarlo a Él, porque dice el Señor que el primer mandamiento, Dios no nos puede pedir a nosotros algo que Él no nos ha dado. O sea, ¿cómo Dios va a decirle al ser humano que el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, y lo amarás con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma? Si Él pide eso, es porque Él le ha dado la capacidad al hombre de que lo ame. Entonces, Dios te dio a ti el corazón, número 1, para amarlo a Él, amar a Dios. ¿Y sabes cuál es la segunda razón? Dios te dio un corazón para que le creas a Él, para que puedas creerle a Él. O sea que todo ser humano tiene fe. El problema y la pregunta es, ¿dónde está poniendo usted su fe? Y lo que quiere Dios es que pongan la fe en su Hijo, para que tengan la vida de Él, la vida de arriba. O sea que el problema no es que los seres humanos no tengan fe, porque algunos hermanos en esta corriente que yo les estaba diciendo, que es la corriente calvinista, dice que Dios pone la fe al que Él quiere ponerla, y al que no quiere, no le pone fe. ¿Cómo va a ser? Porque entonces Dios estaría haciendo acepción de personas. Todo ser humano tiene la capacidad de creer, y cuando la palabra de Dios dice que el ser humano está muerto, muerto no es el significado que nosotros tenemos de morir, porque para nosotros morir es, se murió, quedó frío, quedó tieso.
Eso es lo que decimos que se murió, o sea que está inanimado. Pero no seamos simples. Cuando la palabra de Dios habla de morir es estar separado. O sea, no es que porque nosotros estamos muertos para Dios, estamos tiesos, fríos, inanimados. Estamos muertos quiere decir estamos separados de Él. Estamos totalmente separados. ¿Qué es lo que le pasa a un muerto cuando se muere? A ver, hermanos, ¿qué le pasa a un muerto cuando se muere? Sí, queda frío, sí, pero ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué se murió? Sí me hago entender la pregunta. La ausencia de la vida. Y para con el Señor es lo mismo. Estamos muertos cuando no está su vida en nosotros. Amén, hermano. La hermana Flor dice, el corazón se le paró. Sí, señor. A ver, hermano Germán, hágale, hermano. Díganos. Qué bueno. Buenas noches, porque hay una separación, porque el ser humano fue creado espíritu, alma y cuerpo, y ahí hay una separación de las partes inmateriales de esa parte material. Sí, señor, hermano Germán. Hay una separación. Tu cuerpo queda frío porque se va de ti la esencia y la sustancia de la vida. Y se va y queda, la parte inmaterial sale de ti, el alma y el espíritu, y queda el cuerpo. Entonces hay una separación y a eso se le llama muerte. No sé quién estaba levantando la mano. Bueno, no sé quién levantó. Ana Milena. Allá, ok, Anita. Vamos, hermana Anita. Retomando con Anita. Bueno, parece que se le fue a Anita el sonido. Hermanos. Ya Germán dijo lo que yo iba a decir, Carlitos, por eso la bajé. Ah, bueno, gracias, Anita. Cuando hablamos de muerto, estamos hablando, cuando dice el ser humano está muerto, lo que quiere decir es que, hermano, el ser humano está separado de Dios. No tiene la vida de Dios, por eso está separado de Dios. Pero no quiere decir de que el ser humano irremediablemente está muerto y que Dios tiene que tocarlo en el sentido de para darle vida para que pueda responder a él. Claro que el Señor toca todos los corazones que estábamos separados, nos toca a través de su palabra, porque dice la palabra de Dios que cómo se activa la fe dentro de nosotros, la fe para ponerla en el Señor. No la fe que todos tenemos, nosotros tenemos una fe natural, pero la fe para ponerla en el Señor necesita que sea activada por la palabra, porque dice que, ¿qué es lo que dice Romanos más adelante el apóstol Pablo? Más la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. El oír por la palabra, o sea, que quiere decir que la palabra te abre a ti en un momento dado, en ese momento de separación, te abre el oído espiritual, que es el primer órgano del sentido espiritual que se activa en los hijos de Dios. Germán. Sí, retomando un poquito eso de esa separación, pues eso está en el Génesis, ¿no? Cuando dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero seguía siendo simplemente algo inanimado, seguía siendo algo material, pero dice que sopló aliento de vida, entonces ahí está como la explicación bíblica de lo que estás diciendo. Gracias, hermano Germán. Muy bien. Ya casi que vamos a entrar al capítulo 9. A ver, hermana Katy, o no sé si es Harold. Sí, mi hermano. A Familia ver. Díaz Domínguez presente. Buenas noches a todos los hermanos. No, también quería comentar algo, complementando lo que decía Germán, que también en el Génesis, cuando el Señor está advirtiendo al hombre y a la mujer de que no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el versículo anterior dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y efectivamente vemos la muerte, pero ellos no entendían que la muerte en ese momento no estaba siendo física o digamos terrenal, sino que fue una muerte espiritual que ellos tuvieron en el Señor porque se separaron precisamente de él. Creo que te quedó el micrófono cerrado, mi hermano. O no sé si me escucharon. Ah, sí. Gracias, hermano Jarito. Sí, señor, así es. Adán y Eva estaban en el huerto y ellos, dice que
comieron del árbol y ya murieron. ¿En qué sentido? Hubo una separación de Dios, por lo tanto no es que ellos quedaron ahí paleteados, muertos, fríos, sino que ellos siguieron con la vida natural, pero más adelante experimentaron también la separación del cuerpo. Hermano Javier. Hermano Wilson, perdón, hermano Carlos, cuando el hombre peca, cada que el hombre comete un pecado, muere espiritualmente. O sea, ¿sería como una muerte cada que peca? Esa es mi pregunta. No sé si me entienda. Sí te entiendo. Hubo una separación de Dios que fue la que nos hizo a nosotros, por ese pecado original, quedamos totalmente separados de la presencia de Dios. Es decir, el hombre quedó solamente en el plano de lo terrenal. El reino de Dios se apartó de la tierra y el hombre quedó en esa condición. Y cada que el hombre sigue pecando, pues el hombre va cayendo, va alejándose más de Dios. Las profundidades del pecado son tenaces. Y entre más ha pasado la civilización desde la primera caída, más pecado ha ido ahondando el hombre. Usted vea nada más las noticias para que se dé cuenta, mi hermano, cómo el pecado ha avanzado y cómo ha llegado el pecado a aumentar las tinieblas. Sí, Señor, porque entre más nos alejemos de la luz, sí es cierto, más tinieblas van a haber. Bendito sea Dios. Gracias, hermano Javier, por la pregunta. A ver, hermano Germán. Carlitos, no sé si, yo creo que yo lo entendí un poquito diferente. Él dice que si cada que el hombre peca, muere. Fue lo que yo entendí. Sí, yo también lo entendí así. Así fue la pregunta de él. Pues que nos lo diga el hermano Javier. ¿Si era así la pregunta o te di la respuesta? No, hermano, esa es la respuesta. O sea, pues que entre más el hombre peque, o sea, más profundidad hay en la muerte. O sea, más difícil. Pues como usted me lo explicó, lo entendí. Amén, hermano, amén. Hay más separación, más profundidad, ¿no? Más profundidad en el abismo, en el gran abismo de separación. Germán. Sí, es que pues yo entiendo es como que pues si está muerto no puede volver a morir, ¿no? Sino que es una condición de muerte que pues ahí vale la explicación que tú estás dando, donde cada día pues entre más peco pues más hondo cavo mi tumba, por decirlo así, y pues mayor y más doloroso va a ser el proceso si aún viniendo el Espíritu Santo, que es el que tiene el poder de resucitarme, más duro va a ser y más doloroso va a ser el proceso de santificación, si por la misericordia de Dios pues soy alcanzado por esa vida de resurrección, ¿no? Pero siguen estando esas dos naturalezas ahí. Entonces, en la medida en que yo cuando no tengo al Señor, pues definitivamente estoy muerto en mis delitos y pecados, como dice la Escritura. Pero si el Señor viene y ya están las dos naturalezas, pues entre más haya persistido yo en el pecado y entre más me resista yo a la obra del Espíritu Santo de santificación, pues mayor y más doloroso es el proceso mío. Ok, mi hermano, ahí vamos entendiendo cada día más, ¿no? Qué bendición, hermano. Vamos entendiendo y vamos pidiéndole al Espíritu que nos permita entender. Y ahí estamos ahí que ya aterrizamos al capítulo 9. Es necesario que hagamos unas preguntas para enfocarnos en qué era lo que Pablo verdaderamente quería decir en el capítulo 9. Pablo va a plantear la confianza que debería de ser sostenida en Dios. Acaba de decir, hablarnos de seguridad, ¿cierto? Ahí en el versículo 39 y el 38, porque él dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, nos está dando una seguridad tremenda. Pero él quiere seguir remarcando la confianza en Dios que debería de ser sostenida sobre todo por el pueblo judío. Y ya les voy a explicar por qué. Porque él le va a decir a este pueblo que son cristianos, porque le está hablando judíos cristianos, quizás habían otros allí que estaban allí metidos, que sí no eran cristianos y seguían tratando de meter la corriente de la religión judía dentro del cristianismo. Pero Pablo lo que les va a decir a ellos, oiga, ustedes tienen que estar seguros, hermanos, porque Dios no ha cambiado su propósito. El plan de Dios debe conducirnos al cumplimiento pleno de su propósito. Dios tiene un plan y el plan obedece a un propósito.
Y según el plan de Dios que se revela en el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo o la nación clave que debía dar a conocer la revelación de Dios para todas las demás naciones de la tierra. Eso se los había dicho el Señor a ellos, por eso los había elegido. Hubo una elección basada en un plan. A ver, te pongo un ejemplo para que entendamos. El propósito. Voy a contar una infidencia. Con mi esposa cumplimos en noviembre años de casados y teníamos como propósito pasar unos días en Villa de Leyva, ¿ya? El propósito era pasar unos días, 3, qué sé yo, días, 4 días en Villa de Leyva. Ese era el propósito. Ahora teníamos que desarrollar un plan de cómo llegábamos allá. Entonces, ¿cuál era nuestro plan? El plan era, vamos a irnos, porque si nos vamos por tierra en esos 3 días, vamos a perder un día viajando y otro día viajando de regreso. Pues no puede ser así. Señor, ayúdanos. Llévanos, Señor, que podamos esos días también descansar y pasar juntos. Entonces vamos a ir en el carro, nos vamos a ir por avión y el Señor nos permitió, mire qué maravilloso el Señor. Fuimos en el carro, hasta un parqueadero del aeropuerto. Tomamos un avión y nos fuimos hasta Bogotá, porque de Bogotá sale un transporte para Villa de Leyva, pero en la terminal del norte. Ahí les estoy hablando de los planes para los que quieren ir a Villa de Leyva. Entonces, desde aquí, desde Cali, ¿no? Entonces, fuimos a Bogotá, llegamos en avión, tomamos un transporte y nos fuimos a la terminal del norte y de allí tomamos un carro, un transporte, un bus que iba a Villa de Leyva y llegamos a nuestro propósito. ¿Habíamos podido cumplir nuestro propósito de otra forma? ¿O era la única forma? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo al propósito, ¿habíamos podido tener otro plan o no habíamos podido tener otro plan? ¿Cierto que sí? ¿Estamos, hermanos, o no estamos? Claro que sí. Vamos, si le entendí bien, de la manera que viajaron, pues fue en avión y no por carro. Si Ajá. estábamos entendiendo bien la pregunta, había otra manera de llegar también, pero por tierra, ¿no? Claro, nos podíamos haber ido desde aquí en carro, nos podíamos haber ido en un bus, nos podíamos ir a caballo, o nos habíamos ido a Bogotá y en burro, o en tren, yo qué sé. Pero lo importante era el propósito, no se pierdan de eso, el propósito era llegar allá. Dios tenía un propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? A ver, se los pregunto a ustedes, porque yo le estoy tomando la prueba, porque yo ya les hablé a ustedes de lo que dice la Escritura en Romanos 8:28. ¿Cuál es el propósito de Dios? A ver, hermano Javier. La salvación para todos los hombres. Ya, está bien. ¿Quién da más? Sí, señor, es eso, pero hay algún poquito más. A ver, Germán. De reunir todas las cosas en su Hijo. Bueno, ustedes estuvieron acá en Romanos 8:28 y 29, ¿cierto? A ver, Luz. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Amén. Amén. Ese es para que no se nos olvide. Dios tenía el propósito, porque lo dice aquí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Él quiere una familia de hijos como su Hijo. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Sí, Carlitos. A los hermanos, a muchos se les cayó ya el dedito.
quiere hijos que se parezcan a su hijo, porque ¿cuál es el hijo que a Dios le agrada? ¿Cuál es el único hijo que a Dios le agrada? En el cual tiene el contentamiento. Jesucristo. Cristo. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y como este hijo, yo quiero tener todos mis hijos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. A ver, desde Ecuador, la hermana Maita se animó. Maite. Buenas noches, mis hermanos, es que acabo de llegar del hospital y hace poco pues me pude conectar. Entonces estaba escuchando acerca de esto y de lo que dice justamente Romanos 28. Y sí, realmente Romanos 8:28 es una cosa maravillosa, porque todos aquellos que realmente somos llamados dicen que todas las cosas nos vienen a bien y para el bien de los que lo aman. Es decir, que Él ha llamado de acuerdo a su propósito a los que Él ha amado. ¿Y a quién nos ama? Pues a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, qué maravilloso, porque fuera de que nosotros tenemos que en nuestro caminar, lo que Él quiere y desea mucho es que nosotros seamos formados igual como ha sido formado Cristo en nuestra vida, ¿no es cierto? Que ese Cristo nosotros podamos reflejarlo en Él. Y Jesucristo, ¿qué más fuera de la formación que Él tuvo hacia el Padre? Lo más importante que Él tuvo también fue la obediencia. Y eso a nosotros nos tiene que llamar también a la obediencia a través de la palabra y, por supuesto, por la fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros somos llamados a esto, y que todas las cosas que vi, todos, pero es todo lo que nosotros pasamos y lo que nos trae a bien, pues es porque nosotros también tenemos que ser preparados para esa fe, puesto los ojos, como dice la palabra de Dios. Tú mencionabas que justamente es la realización de que nosotros podamos vivir una fe a través de la palabra de Dios, el querer como el hacer. Eso quería compartirles, mis hermanos. Gracias. Gracias, Maite. Muchas gracias. O sea que Dios escogió una nación. ¿Por qué escogió esta nación? Dentro del plan de Dios estaba esta nación. Pero ojo, el propósito de Dios no era la nación. Y es ahí donde viene el problema con muchos hermanos, con muchos otros también que son judíos y que son o cristianos judaizantes, porque nos quieren decir que el propósito de Dios es la nación. Y el propósito de Dios no es la nación de Israel. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es tener muchos hijos como su hijo. Y dentro de ese plan estaba la nación de Israel. Sí, señor. Sí, señor. Eso es otra cosa. Aquí tenemos que ir pisando despacio, hermanos. Israel era esa nación clave dentro del plan. Ahora, los israelitas o los judíos que estaban oyendo a Pablo o cuando se estaba leyendo la carta ya a los romanos, porque estas cartas se leían en las iglesias que estaban en las casas. Las iglesias eran muy familiares, hermanos. Cuando usted lee Romanos 16, se da cuenta de cómo es que se movía la iglesia. Léalo para que usted se dé cuenta. Y cuando se leía la carta, los judíos que estaban ahí oyendo, ¿qué cree usted que pasaba cuando ellos escucharon todo lo que Pablo venía hablando hasta el capítulo 8? Se ofendían, se molestaban. Bueno, si no se ofendían, por lo menos le iban a resultar muchas preguntas. Pablo como judío sabía más o menos qué preguntas podían surgir de lo que ellos estaban pensando. ¿Qué podían comenzar a pensar los judíos cuando Pablo estaba diciendo que todos somos pecadores? Pablo se metió con un asunto tremendo por allá en Romanos 2, cuando les habló de la circuncisión. Pablo se atrevió a tocar el asunto de la circuncisión de los judíos porque para ellos la circuncisión era la señal del pacto.
¿Cómo Pablo iba a decir que la circuncisión que importaba no era la que era hecha en la carne, sino que la circuncisión que importaba era la que era hecha en el corazón? ¿Usted cree que eso no comenzó a generar en ellos como, bueno, y este hermano, este Pablo, ¿de qué está hablando? Y eran judíos y cristianos. Entonces ellos comenzaron a pensar, ¿de dónde está sacando Pablo todas estas cosas? ¿Cómo así? ¿Qué pregunta podía estarse haciendo un judío a esas alturas de la vida? ¿Sabe qué pregunta? Bueno, entonces ahora los judíos en ese propósito de Dios, ¿dónde estamos? ¿Qué otra pregunta podía surgir en la mente de los judíos? Si Dios cumplirá, Dios iba a cumplir con nosotros las cosas prometidas a los profetas. Hoy todavía la gente en el judío mesianismo se sigue hablando de eso, y muchos cristianos influenciados hablan de que una cosa es lo que Dios tiene para los judíos y otra cosa es lo que tiene para los cristianos o para la iglesia o para los hijos de Dios. ¿Será así, hermano, lo que Pablo estaba queriendo decir aquí? Algunos creen que Dios va a comenzar a tener dentro de su plan, Él va a hacer otra cosa con los judíos y otra cosa con la iglesia ahora al final de los tiempos. Eso lo tenemos que ir viendo paso a paso porque esas preguntas ya estaban allí. Por eso los capítulos 9, 10 y 11 son tan importantes, porque Pablo le va a estar hablando a esos hermanos judíos cristianos que seguramente, exactamente, la hermana Flor dice, ¿qué de las promesas a Moisés y de Abraham? No, que a nosotros se nos profetizaban, los profetas nos decían que íbamos a ser una nación que iba a estar cumbre, que iba a estar sobre todas las demás naciones y que íbamos a reinar sobre las demás naciones, porque los profetas hablaban de la era mesiánica como que Israel iba a ser cabeza de las naciones. Entonces tenemos ahí un pueblo judío que se estaba preguntando, entonces Dios se olvidó de nosotros los judíos. Ahora con esto que está diciendo Pablo, con este evangelio, ya los judíos salimos de taquito. Y entonces, ¿y por qué salimos de taquito? Porque Roma era el imperio y ellos como judíos seguían bajo el dominio de Roma. A ver, Germán. Pues creo que eso chocaba, ¿no? Contra las expectativas que ellos tenían, porque llegar a escuchar ellos que la soberanía de Dios estaba por encima de sus propios intereses, pues tiene que haber sido muy, muy complicado, y que ellos que no eran los exclusivos, porque yo pienso que ellos se sentían como esos exclusivos, y cuando viene el Espíritu a mostrarles el sentido realmente del plan de Dios, pues eso los tiene que bajar a ellos de esa nube, por decirlo así. Entonces eso choca, y eso también puede ser algo que tiene aplicación para la iglesia, ¿no? Porque es que nosotros sabemos que el Israel natural es una sombra de la iglesia, y como en la iglesia también pueda que haya mucho enriquecimiento por cuestiones doctrinales, porque tenemos esa seguridad, pues, de que somos rescatados por el Señor, de que ya hemos nacido de nuevo. Y claro que es así, yo no lo voy a desvirtuar, pero cómo el Señor nos está mostrando ahí en esa sombra que en su gracia y en su soberanía, pues el Señor puede levantar vida de cualquier lugar y tomar a la persona aún menos calificada en el mundo, o la con menos conocimiento doctrinal, y glorificarse en ella. Ok, mi hermano. Todas estas preguntas que yo estoy haciendo, las estoy haciendo para que ustedes las tengan presentes cuando lean el capítulo 9. Ahora que leamos el capítulo 9, tenga en cuenta esas preguntas, hermano. Por favor, téngalas en cuenta. ¿Qué más podía pensar un judío con todo lo que acaba de desarrollar Pablo hasta el capítulo 8? ¿Sabe qué podía pensar? Un judío podía decir, bueno, ¿será que Dios cambió de planes? ¿Ahora ya no es con nosotros, sino con los gentiles o qué? ¿Qué más podía pensar un judío? Bueno, un judío de esos, a ver, ¿durante cuántos años estuvo practicando el judaísmo los judíos? Casi por más de 1500 años. ¿Usted sabe lo que significa tocar un modelo de más de 1500 años de religión? Usted lo puede, haga la experiencia. Tenga la experiencia y vaya, compártele a un señor de la tercera edad o a una señora de la tercera edad. Y enfréntese a predicarle el evangelio, y lo primero que seguramente le va a decir esa persona que es, ¿usted cree que yo voy a cambiar mi religión? Si yo vengo con mi religión de mi papá y de mi mamá, yo que ya estoy muy viejo para cambiar de religión.
Los que nos hemos enfrentado a eso sabemos eso, porque sabemos de que el ser humano en su religiosidad es cerrado. Y tenemos que aquí habían judíos que se habían convertido al Señor, pero todavía seguían con esquemas religiosos. Y entonces estaban allí los judíos oyendo a Pablo. ¿Sabe qué otra pregunta podía pasar? Le voy a decir, ¿qué pregunta si hubieran tenido ellos a Pablo allí presente? ¿Sabe qué pregunta le habían hecho a Pablo? Pablo, explíquenos, ¿Dios ha escogido a los gentiles y los está llevando a salvación? ¿Pero por qué? Si usted fuese Pablo y usted se estuviera enfrentando hoy una pregunta como eso, bueno, ¿y por qué Dios escogió a los gentiles? ¿Usted qué le diría? Le hago esa pregunta a los hermanos de acá de la sala. Si Dios preguntara, bueno, explíqueme usted, hermano Wilson, ¿por qué Dios escogió a los gentiles? ¿Qué diría usted, hermano Wilson? Bueno, el apóstol Pablo precisamente con esta carta estaba mostrando la razón del amor de Dios. Como dice en Juan, de tal manera Dios amó al mundo, no dice al pueblo de Israel solamente, sino al mundo, y que ha dado a su Hijo precisamente para salvar al mundo entero. Pues es muy bonito, sí, claro, lo que tú estás diciendo sería una respuesta, hermano Wilson, pero te voy a decir el precedente que tenían los judíos de los gentiles para esa época. ¿Cuál era el precedente que tenían los judíos de los gentiles? ¿Qué era lo que pensaban los judíos de la época de Pablo de los gentiles? ¿Sabe qué eran? ¿Cómo eran considerados los gentiles? ¿Sabes cómo eran considerados? Los gentiles eran considerados como perros. Hechos 10, disculpe, hermano, que claro, el apóstol Pedro, precisamente en esa experiencia vivida en Hechos 10 con Cornelio, lo que usted acaba de decir era precisamente eso, que eran gente que ni los judíos se atrevían a entrar en la casa de los gentiles. Entonces, hermanos, imagínense que usted, Pablo, le está mandando una carta, habían seguramente los mismos problemas entre judíos cristianos y gentiles cristianos allá en Roma, seguramente que lo había, porque por todas partes donde iba Pablo, tenía que él estar hablando de muchas cosas parecidas. Recuérdense ustedes, hermanos, que para los judíos de la época, los gentiles eran considerados como perros, y perro era un término. Pues usted dice de hoy en día cuando oye perro, no, pues yo soy un dálmata, qué bonito, yo soy un perro siberiano, pues eso no me ofende. Pero es que perro era un término que los judíos por lo general aplicaban a todo gentil, porque los judíos consideraban que los paganos, o sea, los pueblos por fuera de Israel que eran gentiles, parecían perros al ser ceremonialmente impuros. Los consideraban contaminados, sucios e indiferentes y alejados de todo pacto con Dios y por ende de todas las bendiciones. Para un judío era inconcebible entrar a casa de un gentil y menos comer con uno de ellos. ¿Qué dice el hermano Javier? Hermano Carlos, tengo una pregunta, una inquietud. Cuando el Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio, hay una parábola que dice que una mujer se le acercó a pedirle ayuda para una hija y el Señor Jesucristo le dijo, no es lícito darle comer el pan de los hijos a los perros. Y la mujer le respondió, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesucristo dijo, pues grande es tu fe, hágase como tu fe te hace. En ese momento Jesús no venía a predicarle a los gentiles, o sea, él no sabía o no era su plan, solo era para los judíos. Gracias, hermano Javier. Sí, en realidad la pregunta es muy buena, aunque hay una gran diferenciación y ténganlo muy presentes, hermanos, porque cuando Jesús estuvo hablando con esta mujer sirofenicia, ella era una gentil, o sea, ella era una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, y ella seguramente vino porque ella había escuchado las historias acerca del Mesías, y seguramente ella vino confiado en ese Mesías.
porque creyó ella más que de pronto los de la nación de Israel que estaban en contra del mismo Jesús. Y cuando ella vino, Jesús utiliza, la palabra que utiliza no es perro, realmente Jesús utiliza la palabra perrillo. Cuando tú ves la traducción mejor, el perrillo sí era el animal mascota que tenían generalmente los niños, pero no se está refiriendo al perro como lo vemos en este término. El término perro que se utiliza, que utilizaban los judíos para los gentiles es diferente a ese término. Y Jesús no estaba haciendo una discriminación, solamente que Jesús estaba nombrándola a ella como generalmente la nombraría un hijo de Israel, un perrilla. O sea, él está diciendo, sí, reconozco que tú eres como una perrilla, y lo que tú estás diciendo es cierto. Y Jesús estaba diciendo eso porque Jesús fue a la casa de Israel, y el programa de Dios o el plan de Dios todavía no estaba para desarrollarse con los gentiles. Se necesitaba que Jesús muriera en la cruz para que el programa comenzara a abarcar ahora sí a todas las naciones, y tienes toda la razón en ese sentido. Espero que te quede claro ahí, mi hermano. Muy claro, hermano Carlos, muchas gracias. Bueno, el hermano Antonio. Sí, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos que tener en cuenta que el Nuevo Testamento, Jesús, vino a los judíos, vino a ellos, pero ellos no lo recibieron. Ellos no creyeron en él, porque había un cambio total entre lo que hablaba Jesús y lo que ellos tenían como ley, sus mandamientos. Entonces, ellos no quisieron. Jesús habló una parábola de un rey que invitó a comer a un banquete, ¿no? A la gente del pueblo, más o menos las personas, podríamos decir hoy en día, organizadas con algún poder o dominio, y ninguno quiso ir al banquete. Entonces, cuando el rey se sintió despreciado, entonces invitó a todos, a que encontraran en la calle por allá, que buscaran para llenar la parte que él tenía para ese banquete. Entonces, así pasó con nosotros, ¿no? Nos fueron abiertos, fue desgajado el árbol, desgajado a algunos judíos para insertarnos a nosotros como un adoptivo. Entonces, por eso es que nosotros hoy en día pues tenemos las mismas capacidades de creencia y lo mismo, porque somos nacidos por un mismo espíritu, ¿ya? Entonces ya no hay judío ni griego, ni mujer ni hombre, ni esclavo ni libre. Ahora lo que hay es el espíritu, que es el que reina, el espíritu de Cristo en nosotros. O sea, es algo muy, muy diferente a las cosas naturales, porque ya es algo que no tiene nada que ver con las cosas naturales de este mundo, sino con las cosas caídas, venidas del cielo, del espíritu. Y esa es casualmente el propósito de Dios, que nosotros lleguemos a esa unidad con Cristo Jesús, para que podamos ser uno en todos. Gracias, hermano. Ok, hermano, muchas gracias. Cuando mandó esta carta, acuérdese que Pablo era judío, y él sabía que cuando estuviera escuchando esta carta, muchos de los hermanos judíos, cristianos, pues ellos tenían muchas preguntas, y no son preguntas maliciosas, sino que son preguntas que surgen dada las costumbres, las tradiciones y la forma de vida que ellos tenían. O sea que, ¿cómo le parece a usted, hermano, que de repente ellos vienen guardando unas tradiciones de considerar a los gentiles como perros? Le voy a decir algo muy fuerte. Cuando usted lee el Talmud hebreo, que es la otra, no es la Biblia, el Talmud hebreo son el libro que guarda las tradiciones orales de los rabinos. Para ellos,
cuando se referían a los gentiles, ellos decían, en ese libro dicen que el no judío es una basura, el no judío es como un perro, y ellos decían que las Sagradas Escrituras enseñaban a honrar al perro más que a un no judío. ¿Cómo le parece? ¿Cómo era la cosa? Y con esto, pues no estoy generando algún tipo de mala idea contra, sino que esa era la manera como pensaban de los gentiles. Entonces, ¿cómo es así que ahora Pablo, cuando les está explicando a ellos sobre la gloria del Evangelio, cuando Pablo está hablando de que se rompió la barrera divisoria que había entre los judíos y los gentiles, ¿cómo es que ellos iban a aceptar en sus reuniones a esos que hace meses atrás les llamaban perros, ahora van a estar sentados en sus reuniones compartiendo con ellos en la mesa porque habían creído? ¿Usted se imagina eso, hermanos? El hermano Antonio, si cierra el micro para que no se presente, hermano. Eso, gracias, hermano. Entonces, los judíos venían de creer que ellos eran el único y exclusivo pueblo elegido de Dios. Ellos limitaban el alcance de la salvación. ¿Le parece a usted? ¿Le suena hoy en día? Con algunos hermanos que se creen portadores de la verdad única y exclusiva. Y Pablo por eso es que va a decir, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Cómo le parece a usted eso que Pablo estaba diciendo ahí en Romanos? Yo creo que eso tenía choqueado a muchos, porque los judíos estaban con esas preguntas. Le voy a hacer, ¿qué otra pregunta podía hacerse un judío? A ver, Germán. Es que esa percepción que tenían los judíos del resto, pues, de las personas de los gentiles, pues tiene ese asidero como en que ellos tenían la completa certeza de que ellos sí venían del Dios verdadero, de que sí había un Dios único y un Dios verdadero y que ellos venían de él, pero que los demás, todos esos pueblos paganos que adoraban lo que no era, pues se comían cualquier cuento, así como el perro que tiene esa característica de que puede comer en cualquier plato. Pues entonces que ellos eran como esos perros, porque cualquier cuento se lo comían y cualquier cosa adoraban. Entonces por eso era la percepción que ellos tenían, o sea, cómo la religión había fortalecido tanto ese pensamiento en ellos, porque obviamente pues le daban un sentido espiritual a todas estas cosas que todos estos ritos y todas esas tradiciones que ellos tenían desde Moisés, porque ellos se sentían espirituales y ellos sentían que los demás, que los gentiles no eran espirituales y que ellos por adoraban cualquier cosa, entonces terminaban comiéndose cualquier cuento. Creo que eso también tiene que ver con esa perspectiva que ellos tenían de perros de todos los que no eran israelitas. Exacto, hermano. Aquí la hermana Flor nos dice, ¿por qué me cambiaron las reglas del juego? Sí, ese era otro pensamiento de ellos. Bueno, ¿cómo así que ahora entonces yo que venía cumpliendo ritos, que nosotros guardamos el Shabbat, que nosotros guardamos las fiestas del Señor, que nosotros hacemos esto, que nosotros guardamos las lunas, que nosotros comemos así, que comemos así? Ahora, ¿cómo así que los gentiles van a participar con nosotros? Porque solamente creen en Cristo. Pues eso es como muy fácil, ¿no? O sea, ellos estaban preguntando, ¿será que Dios cambió de plan y ha metido a los gentiles a participar con nosotros en este nuevo plan? Si Dios salva a su pueblo, ¿por qué Israel, el pueblo de Dios, no ha sido salvo? Si eso era la promesa, que todo Israel será salvo y seríamos cabeza de las naciones, ¿por qué todos no hemos sido salvos? ¿Ustedes se pueden imaginar el conflicto que había en muchos de esos hermanos? Algunos llegarían a pensar, bueno, ¿no será que esto será una mala interpretación de Pablo? ¿O falló Dios al no cumplir sus promesas para con su pueblo? Porque es que todavía no hemos cumplido ese plan y ya están diciendo que lo hemos entendido, que hemos creído que Jesús es el Mesías, sí, pero ¿por qué no han cambiado las cosas? Son preguntas que seguramente cuando leamos el capítulo 9 vamos a ver que están allí inmersas y se pueden presentar dentro del marco de la exposición que vamos a ver en el capítulo 9, y ustedes se van a dar cuenta por qué están inmersas allí. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano?
Buenas noches, hermanos. Yo, Ángel Lewis. ¿Qué más, Ángel, mi hermano? ¿Cómo le va? Bueno, si es que hablamos de textos bíblicos donde se mencionan a que gentiles o extranjeros podían ser parte del reino de Dios, necesitaríamos revisar promesas que hizo Dios a través de los profetas. Ahí tenemos, para que lo consulten, tenemos a Isaías 56. Ahí habla de eunucos y habla de extranjeros. Pero si estamos hablando no de textos bíblicos, sino de textos del entorno social que había en la época de Jesús y posteriormente en la época de Pablo, debemos no obviar lo que la sociedad judía, cuando digo judío, estoy hablando de la sociedad que corresponde a la tribu de Judá y a la de Benjamín, que son las que se quedaron después de que se abrieron las 10 tribus del norte. Tenemos que ver, existían muchas escuelas de pensamiento de interpretación bíblica. Y según esas escuelas, había estos conceptos que usted acaba de manifestar, que unos decían perros a los extranjeros, otros les decían a los extranjeros que se convertían, vuelvo a decir, al judaísmo, no a lo que Dios había establecido en el Sinaí, al pacto que ellos tenían en el Sinaí. Existen dos escuelas de pensamiento que eran las que sobresalían en esto. Y hay una escuela que se llama de Shammai y hay otra escuela que se llama de Hillel, que se debería considerar qué pensaban esas escuelas para poder hablar del entorno del que yo estoy escuchando que estamos hablando acá. Voy a leer un texto de Éxodo capítulo 19, versículo 6. El pueblo de Israel había salido de Egipto gracias al poder y a la soberanía de Dios. Y antes de entregarles las tablas, recuerden que en Éxodo 20 están descritas las tablas. Voy a leerles el versículo de Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Voy a decir una vaina que puede ser una herejía. El plan A de Dios era que el pueblo de Israel, o el pueblo que descendía de Abraham, Isaac y Jacob, sea un pueblo que establezcan un reino, y en ese reino ellos iban a ser sacerdotes y gente santa. Ese era el plan A. Como digo, podría pensarse que estoy diciendo una herejía, pero Dios no tiene ni plan A ni plan B. Él sabía cuál iba a ser el comportamiento de la gente, a él no se le escapó. Recuerden que él no vive el tiempo que nosotros vivimos. Él está exento del tiempo, él sabía lo que iba a pasar, pero esto fue en principio el propósito de Dios, que ese pueblo sea un pueblo de sacerdotes, de gente santa, que sean los que se encarguen de comunicar del pacto y de ser de bendición para las naciones. Eso, hermanos. Gracias, Ángel. Sí, completamente de acuerdo. Dios quería, por eso lo dije al principio, el plan de Dios con su pueblo es que ellos pudieran revelar a Dios a todas las naciones, y ese era el plan. No es que a Dios se le escapó, sino que todo eso que pasó, de todo eso que sucedió, ellos formaron esa religión que tú dices, esa religión porque Dios no había establecido esa religión, la religión que había en tiempos del Señor. Y todo eso lo que nos lleva y nos conduce es a entender que Dios no es que haya cambiado de planes, y es lo que va a explicar Pablo en el capítulo 9. No es que ha cambiado el propósito, su propósito sigue siendo
la elección de su pueblo tenía una razón de ser dentro del plan de Dios, y es lo que Pablo va a explicar en el capítulo 9. Y efectivamente las diversas formas como los judíos veían a los gentiles, no es que los destituían completamente, porque eso era lo que ellos entendían, pero el antiguo pacto hablaba de los gentiles, solamente que bajo el nuevo pacto comienzan a abrirse esas revelaciones de qué era lo que Dios quería hacer justamente, y mostrar cómo es que todas las naciones estaban incluidas en lo que Dios estaba buscando. Más bien la interpretación del exclusivismo fue lo que comenzó a afectar, digo yo, el corazón de todo ese pueblo, que comenzó a endurecerse porque justamente se estaba administrando mal lo que Dios había establecido. Pero entonces, si nosotros abordamos este capítulo 9, hermanos, con esas preguntas en mente, con eso que hablamos de calvinismo y arminianismo, con eso que estuvimos hablando de cuál era la perfección, la percepción y la cosmovisión de ese momento, pues yo sé que cuando esta carta era leída, pues había mucha confusión de pronto para ustedes. En el capítulo 14 de Romanos, ustedes van a volver a encontrar ese atisbo de que había de que algunos querían que los gentiles cumplieran. Se habla de lo sacrificado a los demonios, se habla de muchas cosas que tienen que ver con esto que Pablo está colocando en orden, porque Pablo está hablando de que en el evangelio tenemos que asentarnos todos bajo el mismo ras, porque la cosa con el Señor es al que cree, el que cree, como dijimos ahora en Romanos comenzando, porque el evangelio es por fe. ¿Y cómo es ahora en el nuevo pacto la vida por fe? ¿Cómo es que judíos y gentiles están llamados a compartir la misma fe porque tienen la misma vida? ¿Cómo es que Pablo va a comenzar a herir el pensamiento religioso carnal de los gentiles, y cómo Pablo comienza a herir el pensamiento carnal de los gentiles relacionados con sus idolatrías y con sus cosas que ellos pues venían practicando, y cómo en Cristo tenía que haber una unión y centralidad en él para comenzar entonces a entender ese propósito eterno de Dios, tanto para unos como para otros. Pablo les estaba diciendo, no es exclusivismo. Dios ha abierto la posibilidad de que todas las naciones verdaderamente, porque finalmente el evangelio comenzó con los judíos. Pablo, los apóstoles, todos ellos eran judíos. Y los planes de Dios se están cumpliendo y los propósitos de Dios se han cumplido y se están cumpliendo. Entonces, cuando comencemos a leer el capítulo 9, abordándolo de estas preguntas, yo creo que se nos va a abrir un poco más el panorama, hermanos. Téngalo usted allí presente, esas preguntas, para que cuando estemos leyendo cada parte, usted se acuerde de las preguntas. No se olvide de las preguntas que acabamos de hacernos, porque cuando usted lea las preguntas, se acuerde de las preguntas, ve lo que Pablo va a estar respondiendo, y usted se va a dar cuenta que Pablo dice que él no ha desechado a nadie, que Pablo no es que se haya olvidado de su propósito con el pueblo que él había elegido, que lo que Dios estaba haciendo lo estaba cumpliendo, aunque ellos de pronto pensaban que no, porque ellos se veían exclusivos. Pero Pablo está diciendo y va a decir, no, Dios no ha mentido. Dios ha hecho una elección, sino que ahora la elección no es como se hacía en el antiguo pacto. Ahora la elección en el nuevo pacto tiene un diverso contenido, porque la elección ya va a estar centrada. No es, y eso vamos a hablar dentro de la próxima enseñanza, la elección del antiguo pacto tenía una misión. La elección en el nuevo pacto cumple la misión de lo que se estaba mostrando en el antiguo pacto. El antiguo pacto nos muestra sombras, y acá en el nuevo pacto llegamos a la realidad, porque la realidad es el Hijo. Y como dijo el hermano ahora, todas las cosas Dios en el nuevo pacto ha venido a reunirlas en Cristo. Todo lo que se mostraba en el antiguo pacto se está ahora reuniendo en Cristo para que todo cale y cuadre como un rompecabezas. Entonces, hermanos, con eso en el corazón y viendo esto que hemos hablado, por favor, abordemos entonces el capítulo 9 de Romanos.
con ese enfoque. Y creo que vamos a lograr entender muchas cosas que si tomáramos el capítulo 9 de Romanos aislado, como sacándolo de ese contexto y tratando de interpretar las cosas que allí se dicen, tratándola de interpretar sin este contexto del cual estamos hablando. Y con ese contexto vamos a entender, creo que mejor, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Esos capítulos son clave para estas preguntas que Pablo va a ir respondiendo por ese sentir del Espíritu que yo creo que que le hacía que él aclarara todos esos aspectos para que ellos caminaran confiadamente en el Señor. Hoy nos